amigos, una vez más, bienvenidos a mi canal, Doctor Quesero TV, y a mi programa de los sábados, Pregúntale al Doctor Quesero. Esta es la ventana abierta para todos los que quieren aprender a hacer quesos artesanales de forma doméstica o comercial. Mi nombre es Dietrich Truxes y soy el Doctor Quesero y estamos conectados por Instagram, Facebook, YouTube y estamos también creo que por TikTok. No recuerdo. Ya somos 45.557 suscriptores en YouTube. Crecimos la tasa de suscripción. Estamos en 882 suscriptores por mes. De verdad que se los agradezco mucho. Sin ustedes no tuviéramos programa. Todas las semanas vienen para acá y me apoyan y aprenden sobre quesos artesanales. Esta semana vamos a hablar vamos a tratar preguntas y respuestas sobre problemas en la manufactura de quesos artesanales. Siempre me dicen, mira, tengo este problema, tal, no lo puedo solucionar. Bueno, tengo aquí 18 problemas que me han hecho durante la semana y los vamos a discutir hoy, ¿ok? En Instagram somos 18,000, perdón, ¿somos cuántos? 18,600 en Instagram, sí. Y seguimos creciendo en el Cheese Hackers Club, en la página de Doctor Quesero, en Facebook. Los invito a suscribirse, a darle like, porque esa es la forma como ustedes van a aprender a hacer quesos artesanales. ¿Ok? En Instagram ya se empezó a conectar la gente. Ahí vamos. Bueno, lo que pasa es que tenemos un retraso en Instagram, pero ya se empezó a conectar la gente en Instagram. ¿Ok? Entonces, por supuesto, si tienen alguna pregunta, déjenme coger aquí el agua. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por el chat o si quieren, les voy a poner el código QR y aquí solamente tienen que darle al código QR ese que aparece en pantalla y me va a llegar una invitación y ustedes se van a poder conectar conmigo. Yo les voy a dar entrada a la persona que quiera estar conmigo en el programa y me hace la pregunta directamente y yo se la contesto con muchísimo cariño. ¿Ok? Esa es la idea. Yo, por supuesto, tengo mis preguntas aquí que se las voy a poner en el generador de caracteres cuando aparezca la pregunta. Pero primero, vamos entonces ya se empezó a conectar la gente y vamos entonces a empezar con la primera pregunta, ¿ok? Que tengo por aquí. Vamos a la pregunta, aquí está. Entonces, primero, si se quieren inscribir en el Cheese Hackers Club, aquí les estoy poniendo el link, ¿ok? No sé si tengo el código QR del Cheese Hackers Club. Déjenme ver si lo consigo. El código QR del Cheese Hackers Club. Para ver. A ver, no consigo el código QR del Cheese Hackers Club. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver, ya empezó la gente a llegar en Instagram. Ya se está empezando a conectar la gente. Bueno, no consigo el código de Cheese Hackers Club. No importa. Después se los paso. Lo tienen aquí. Lo que pasa es que aquí no se ve, ¿no? No le pueden dar al link. Sin embargo, bueno, es lo que hay. Entonces, bueno, aquí ya empezó a la gente a llegar. Hola Marta, bienvenida desde Margarita. Qué de años que no voy para Margarita. Íbamos todos los años a Margarita. Tremenda isla, me encanta. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera pregunta. Aquí tenemos pregunta número 1. A ver, ya va. La tengo por aquí, ya va. Se me perdió la pregunta. Eso es lo que pasa cuando lo hacemos en vivo. Entonces la tengo aquí. Hola, buenas, saludos. Mi nombre es Alexander Rodríguez. ¿Cómo consigo el kit para queso palmite? ¿Cuánto vale? Bueno, fíjate, todos mis productos están en la página web de drquesero.com, Alexander. ¿Qué? Lo buscas allí. Ahorita estoy remodelando la página web. De repente no lo consigues, pero lo vas a conseguir. Dame unos 2, 3 días. Ahora después del programa tuve una reunión con el developer y vamos a resolver ese problema. Entonces, pronto va a estar allí y también lo vamos a llevar a Amazon. Pero generalmente se vende en Amazon. ¿Ok? Todos esos productos se consiguen en Amazon. Ahorita no tenemos inventarios, pero vamos a preparar inventario pronto para dentro de 1 mes o 2 meses más o menos. ¿Okay? Porque hay que esperar. Yo estoy en Nueva Zelanda, tengo que preparar los kits y todo eso. Y como estaba enfocado en lo de los cursos, no he podido trabajar en lo de los programas, en lo de los kits. Pero eso va, ¿ok?
Entonces, bueno, vamos entonces a... Y les pido disculpas por el retraso, ¿no? Vamos entonces con la segunda pregunta. Aquí. ¿Qué es leche bronca? Me preguntan. Bueno, el término de leche bronca es un término que se utiliza en México y lo llaman básicamente a la leche cruda. Es la leche que no está pasteurizada. Entonces, la leche, igual que como le dicen en España lo llaman leche entera. Entonces, pero básicamente o leche fresca, también le dicen. Es la leche que no está pasteurizada, que es de vaca, que está sin pasteurizar, sin ningún tipo de tratamiento. Esa leche solamente yo la recomiendo cuando se van a hacer quesos madurados o cuando se van a hacer quesos que tienen un tiempo de maduración de más de 60 días o más, no menos, porque como los quesos que se hacen con esa leche tienen un contenido de humedad alto, generalmente si no está pasteurizada, la leche puede caer mal o el queso puede caer mal y después les da malestar estomacal y esas cosas. Entonces, yo no lo recomiendo. Sin embargo, en los países de Sudamérica es muy común hacer esos tipos de quesos con leche bronca o con leche cruda. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente es eso. Vamos entonces a ver si en Instagram tengo preguntas por aquí. En Instagram tengo aquí, ok, no, aquí está Arelis Rodríguez, Carolanda, Luis B, Luis Banji, Víctor Meléndez, Andara Joen, eh, Don Tellano, Janet, en fin. Bueno, gracias a todos por el apoyo, de verdad que se los agradezco mucho. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces con la pregunta número 3. Entonces, como les digo, si quieren hacer una pregunta, solo denle al código QR y les aparece la pregunta. Y yo les doy entrada. Ok, listo. Facilito. Entonces, José Luis Ortiz me pregunta, ¿no? Quiero hacer queso fresco, pero solo tengo cloruro de calcio en polvo. ¿Cuánta cantidad debo utilizar? Bueno, fíjate. Primero y principal, José Luis, tienes que verificar qué tipo de cloruro de calcio tú tienes. Si tienes cloruro de calcio de piscinas, ese no te sirve. ¿Por qué? Porque ese cloruro de calcio no es grado alimentario. Tiene que ser grado alimentario. Y para que sea grado alimentario, tiene que tener una pureza del 99,99%. Ese es el cloruro de calcio de grado alimentario. Entonces, ¿cómo se sacan los números? ¿Okay? A veces venden las soluciones ya listas. La solución lo que se hace es que para colocar el cloruro de calcio, lo que se hace es que se prepara una solución al 30%. ¿Qué significa una solución al 30%? Es 30 gramos de soluto, acuérdate de química de bachillerato, 30 gramos de soluto o 30 gramos de cloruro de calcio por 100 mililitros de solución de cloruro de calcio. Entonces, si vas a hacer, por ejemplo, la dosis a utilizar de esa solución de cloruro de calcio es medio cc o medio mililitro por cada litro de leche. Es decir, que si vas a colocar o si vas a hacer, digamos, lo vamos a poner fácil, 100 mililitros, 100 litros de leche, ¿verdad? Vas a necesitar 50 mililitros de cloruro de calcio al 30% o de solución al cloruro de calcio. Lo volvemos a verificar. Si son 100 litros, ¿ok? Al 0.5% son 50 cc de cloruro de calcio que vas a necesitar. Entonces, haces una regla de 3. Si para preparar 100 mililitros necesito 30 gramos, para preparar, si para preparar 100 mililitros si 30 gramos de cloruro de calcio necesito para preparar 100 mililitros de solución, para 100 litros, ¿cuánto de cloruro de calcio necesito en polvo? Hace la reglita de 3 y te va a dar el número, ¿ok? Entonces, yo lo acabo de hacer, yo estoy haciendo ahorita 20 litros de leche. Voy a hacer queso. ¿Okay? Bueno, me regalaron una leche y voy a hacer unos videos y eso, entonces estoy haciendo cloruro de calcio.
Tengo cloruro de calcio en polvo, no lo tengo en casualidad, no lo tengo en líquido. Entonces, la cuenta mía es la siguiente. Si para 30 gramos de cloruro de calcio preparo 100 mililitros de SC, 100 mililitros de solución, para 20 litros, ¿cuánto preparo? ¿Ok? Entonces, o 20,000. Entonces sería 20,000 por 30 entre 100. ¿Ok? Necesitas 6 gramos de cloruro de calcio. Entonces, bueno, con 6 gramos de cloruro de calcio, prepara los números y se lo disuelves y se lo colocas a la leche. Muy fácil. ¿Ok? Así es. Bueno, sigamos entonces por la otra pregunta. Aquí tengo otra pregunta. Vamos a ver. María López me pregunta. Hola, doctor Quesero. Gracias por su programa. ¿Qué puedo hacer si mis quesos tienen problemas de hinchazón al siguiente día de hacerlos? Además, tienen un olor raro. Esa pregunta es muy común y me la han hecho más de una vez, ¿no? Allí el problema, básicamente, si la hinchazón es al otro día, es porque allí hay contaminación. Fijo, contaminación que puede ser contaminación porque la leche no está pasteurizada, ¿verdad? Entonces tiene Escherichia coli que produce gas. La Escherichia coli produce gas. También puede tener levaduras nativas en la leche, levaduras salvajes se llaman esas. Entonces, esas levaduras también producen gas. Puede haber Clostridium tirobutyricum, ¿ok? Aunque el Clostridium, el efecto del Clostridium se da en la maduración. Pero generalmente es porque la leche está no pasteurizada o porque tus protocolos de higiene, María, no son los mejores. Entonces, ¿qué te sugiero que hagas? Bueno, primero pasteuriza la leche, ¿ok? Cada vez que la vayas a utilizar. O usa leche pasteurizada del supermercado, que sea no homogeneizada. Porque si es homogeneizada, no te van a salir todos los quesos. No quiere decir que no vayas a poder hacer queso, pero no te van a salir todos los quesos. Por ejemplo, no te van a salir los quesos espastillados, no te va a salir mozzarella. Te va a salir un queso fresco. Puedes hacer un queso, ¿cómo se llama? Puedes hacer un queso Roquefort, un blue cheese, puedes hacerlo, un queso azul, que se pueden hacer con leche homogenizada. Entonces, recuerda que si vas a utilizar leche homogenizada, colócale cloruro de calcio, como te acabo de explicar. ¿Okay? Medio litro de solución de cloruro de calcio al 30% por cada litro de leche. Entonces, sigamos. Entonces, primero, pasteurizar la leche. Y segundo, mejora tus protocolos de higiene. Tienes que esterilizar todo tu equipo, tienes que esterilizarte las manos. Yo no te recomiendo, hay gente que usa guantes. Yo no uso guantes, yo no recomiendo el uso de guantes, porque eso es llevar los microbios las bacterias de un lado para otro. Entonces hay gente que usa guantes. Entonces el guante se contamina. Y como por poner un ejemplo, tienen los guantes puestos, ¿verdad? Entonces los llaman por el teléfono. Agarran el teléfono con los guantes puestos, hablan, cuelgan y el guante está contaminado ya. O si los llaman, o si por ejemplo están haciendo y les pica la cabeza, hacen así con el guante puesto, ya contaminaron el guante. Entonces, no va, eso del guante es cuento chino. Eso hay que esterilizar las manos cada vez que se va a manipular el queso. Entonces se preparan soluciones de cloruro de soluciones de cloro a 200 partes por millón y ahí vas a tener tu cloruro, tu solución vas a tener perdí el hilo, vas a tener a cumplir con tu protocolo de higiene, ¿ok? Ya al esterilizar todo, tus manos que estén en la solución, la sacas y manipulas lo que vas a manipular y después lo vuelves a meter la solución o te secas las manos. Y si vas a volver a manipular algo de los quesos, vuelves a meter las manos y así vas. Eso es más o menos lo que se hace. ¿Ok? Entonces, trata también de esterilizar tus utensilios. Yo lo que hago es que yo los meto, yo preparo una tina con agua, con solución de cloro a 200 partes por millón.
y tengo todo metido allí. Cuando lo necesito, lo saco de la solución, lo uso y lo vuelvo a meter. Y así estoy. ¿Ok? Entonces, de esa forma te garantizo que te van a mejorar tus quesos. No se te van a hinchar. Y si se te hinchan, bueno, es porque no utilizaste bien la leche o y en ese caso te sugiero cambiar tu protocolo de pasteurización. ¿Okay? Básicamente eso. Entonces, con eso no creo que vayas a tener ningún problema. Vamos a ver si me hacen preguntas por aquí. Aquí no me han hecho preguntas todavía. Vamos a ver en Instagram. ¿Cómo estamos en Instagram? A ver. Ok, aquí estamos en Instagram. Okidoki. Bueno, sigamos. Vamos a ver. Aquí estamos entonces con la otra pregunta. Por aquí. La pregunta número 5. Aquí está. No sale. Ya. Pregunta número 5. Aquí me pregunta Juan. Gracias, doctor Quesero. Tuve un problema con el Rennet en mis quesos. El problema es que la leche no cuaja y siempre queda líquida. ¿Cuál podría ser la causa y cómo puedo solucionarlo? Bueno, fíjate, Juan. Si el Rennet no te funciona, hay varias causas. No es una sola causa. Entonces tienes que ir descartando. Tienes que ir descartando causas. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Hay que ver primero si el Rennet está activo, si no está vencido. Chequea la fecha de vencimiento del Rennet. Si el Rennet está bien, ¿ok? Puede ser también que esté contaminado, que lo hayas usado muchas veces, entonces ya se contaminó porque no utilizaste bien la cuchara cuando fuiste si es en polvo, la cuchara o la botella, si es líquido. La puntica del gotero está contaminada porque la metiste tocaste algo, en fin, hay que chequear eso. ¿Qué puedes hacer? Compra otro Rennet y lo pruebas a ver si funciona. Si no te funciona, el mismo Rennet de la misma potencia, quiere decir que el Rennet está contaminado y ya no funciona. Eso por un lado. Segundo, si les pusiste demasiado al calor, y hay mucho calor, la enzima se desactiva y no funciona. También, si la temperatura de cuajado es muy baja, digamos unos 15 grados, el queso, la leche no tiende a cuajar, porque el cuajo trabaja idealmente a una temperatura de 40 grados. No quiere decir que tengas que siempre cuajar a 40 grados, puedes cuajar a 37, ¿ok? Pero él trabaja bien a esos 40 grados. O si estás cuajando a una temperatura superior a 50, tampoco te va a cuajar, porque la leche, la enzima se desactiva a los 50 grados centígrados. Entonces, todas esas cosas tienes que irlas manejando uno por uno. No sé cuál es tu caso, pero tienes que ir manejando esas variables e ir descartando. Entonces, en base a eso, vas viendo. Lo otro es la cantidad de Renner que utilizaste. A lo mejor le colocaste muy poquito. Entonces, aumenta la cantidad también. Lo otro es la potencia del Renner. De repente tu cuajo es, digamos, 150 IMCU. IMCU significa International Milk Clotting Unit, que es la unidad estándar de coagulación de la potencia del Renner. Entonces, de repente, tu Renner es muy suave, entonces tienes que colocar mayor cantidad. Yo creo que con todas esas variables que estás manejando, vas a resolver tu problema del cuajado. ¿Okay? Lo otro es la leche. La leche tiene que ser, no puedes utilizar leche ultra pasteurizada. ¿Ok? Ni tampoco leche de larga duración. Porque si utilizas esa leche, no te va a cuajar. Porque esas leches no tienen proteína prácticamente. Sobre todo la leche de larga duración, ahí no hay proteína. Ahí lo que hay es toda la proteína está desnaturalizada. Entonces allí eso no te va a cuajar la leche. Entonces ahí lo que te va a salir es ricota, básicamente. Entonces descarta esa leche. Utiliza leche que sea, si puedes conseguir leche cruda, la pasteurizas, o utiliza leche orgánica. En el supermercado te venden leche
orgánica y trata de que sea no homogeneizada. ¿Cómo reconoces la leche que no es homogeneizada? Muy fácil. La leche que no es homogeneizada se le forma en la parte superior una capita de crema. Entonces, al ver la crema, esta leche es no homogeneizada, la compras y te va a servir, te garantizo. ¿Ok? Bueno, sigamos. Vamos con la pregunta número 6. Hola, me encanta su programa. ¿Qué debo hacer si la cuajada, aunque está en el nivel de acidez correcto, no hilvana como debería? No hilvana como debería. Ah, no hila, pues. Me estás preguntando, me dices aquí. Bueno, fíjate, esta pregunta es tricky, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Y te voy a explicar cómo es el proceso cuando se hace la acidificación con cultivo. La leche, o mejor dicho, la cuajada, cuando está fresca, tiene niveles altos de calcio, ¿okay? Generalmente, o siempre tiene niveles altos de calcio. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a aumentar la acidez, el ácido láctico que se va produciendo empieza a disolver el calcio. Vamos a ponerlo en términos sencillos para que lo entiendan. No voy a hablar de los miceles, ni de los enlaces, no, ni el calcio soluble. Voy a ponerlo en palabras sencillitas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la acidez empieza a aumentar, el nivel de calcio empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque la acidez disuelve el calcio. ¿Ok? Digámoslo así. Lo tiende a reducir. Entonces, cuando el nivel de calcio llega a un cierto valor, ¿ok? También la acidez ha aumentado en cierto valor. ¿Qué pasa? Que cuando la leche es pasteurizada, entonces, perdón, y tiene que haber un balance entre el calcio y la acidez, un balance allí. ¿Qué pasa? Cuando la leche está pasteurizada, el calcio no es el original que tiene la leche, ¿verdad? Sino que al pasteurizarse la leche, esta pierde un porcentaje de calcio específico. ¿Qué porcentaje pierde? Aproximadamente se pierde como un 15%. Entonces, por eso es que se coloca el cloruro de calcio para reponer ese porcentaje de calcio. No se repone del todo, pero ayuda, porque ayuda bastante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la leche está sobrepasteurizada, ese nivel de calcio está por debajo de lo normal y aunque la acidez es la correcta, el nivel de calcio es inferior al que debe ser. Entonces no se produce un balance allá, hay un desbalance entre el nivel de calcio y la acidez. Entonces ahí la leche, el cuajo, no hila, la cuajada no hila, porque ese balance se perdió. Cuando el nivel de calcio es muy alto, la cuajada no hila, pero también cuando el nivel de calcio es muy bajo, la cuajada tampoco hila. Entonces tiene que estar en una banda allí. ¿Okay? Esa banda se consigue a pH 5.1, 5.3 en general. A veces da más, a veces está en 5.4, a veces llega a 4.8. ¿Pero por qué? Porque eso se debe al nivel de calcio, porque cuando la leche es cruda, el calcio, a veces hacen quesos mozzarella con leche cruda, entonces por eso es que aunque la acidez aumentó, el pH y la pH 4.8. ¿Por qué? Porque el nivel de calcio es alto y no se ha solubilizado tanto y por eso es que la leche, la cuajada, perdón, y la pH 4.8. Pero cuando la leche es pasteurizada, generalmente hila en pH 5.1, 5.3. Entonces, por supuesto, depende del nivel de calcio original de la leche. Entonces, cuando la leche es sobrepasteurizada, hay que estar, va a hilar a un pH más alto, ¿verdad? Porque o con menos acidez, porque la leche, el nivel de calcio es más bajo de lo normal, entonces para que se logre ese balance, hay que hacerlo a pH más alto o con menor acidez, que es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que? Por eso es que cuando la cuajada empieza a llegar a pH 5.4, por decir algo, ahí se empiezan a hacer las pruebas de hilado.
Y por eso es que cuando se hace la mozzarella, la leche, la cuajada se pone a cheddarizar, que llaman. Entonces, se corta en losas y se pone para que ella se empiece a cheddarizar y la acidez empieza a aumentar. Y cuando ya cuando va llegando al pH de la banda, uno empieza a hacer las pruebas hiladas para no pasarse. Entonces, uno ve, empieza, está hilando, pero no hila mucho. Entonces, vamos a dejar que coja un poquito y come acidez. Y así vamos. Hasta que ya la cuajada coge la acidez que es y ella hila. ¿Ok? Entonces, hacer la mozzarella no es tan fácil. Hay que saber, no es seguir una receta, hay que saber. Vayan a mi canal y yo tengo por ahí un video de cómo hacer mozzarella con cultivos y tengo otro cómo hacerla con ácido cítrico, en fin. Con ácido cítrico es más fácil porque ya la acidez la estamos dando de una vez, le colocamos el ácido y la damos de una vez, ya está, y es más fácil, mucho más rápido. Que eso es lo que hacen las empresas, ¿okay? Que hacen mozzarella así a granel, en grandes cantidades. La hacen con ácido cítrico porque es mucho más rápido. Bueno, sigamos. Vamos a ver aquí. Hoy la gente está penosa, no me quieren preguntar. Entonces, bueno, no importa. El cariño es el mismo. Vamos entonces con la pregunta 7. Aquí está la pregunta 7, que dice, hola, doctor Quesero, ¿cómo puedo solucionar el problema de las impurezas en la sal que estoy utilizando para hacer mis quesos? Mis quesos salen con manchas negras después de hechos y no dan un buen aspecto. Bueno, fíjate. Yo tenía ese problema. Yo compraba la leche en el supermercado, la sal en el supermercado, en mi proveedor, y cuando la veía tenía como punticos negros. Entonces, ¿qué hice yo? Puedes hacer varias cosas. Primero, sala con salmuera. ¿Okay? Al salar con salmuera, estás disolviendo la sal y esas impurezas van a ir al fondo, ¿okay? de tu container de salmuera. Entonces, y metes después los quesos, le das el tiempo de salado y ellos se salan. Ahora, pero si estás salando con sal seca, yo resolví ese problema de la siguiente forma. Antes de colocar la sal, en lugar de colocar la sal directamente en la cuajada, después del desuerado, yo lo que hice fue disolví la sal en agua. ¿Okay? La disolví en agua. La iba disolviendo y le iba colocando en agua fresca, por supuesto, ¿no? También la puedes disolver en suero si quieres, pero yo lo hice en agua fresca. Disuelvo la sal y a lo que se disuelve quedan las impurezas en el fondo del container y le colocas el agua salada en lugar de tirar la sal directamente. Entonces, para hacer para garantizar más que no se te vaya ninguna impureza, puedes hacerlo a través de la gasa para quesos. O sea, pones como una especie de colador y le colocas la gasa y vas colocando la sal, el agua salada, o que es salmuera, a través de la gasa para que cualquier impureza que se te pasó quede en la gasa. Entonces, bueno, allí vas haciendo y no te van a quedar. Yo resolví ese problema así. Entonces, es una forma muy práctica y sencilla de hacerlo y te van a quedar tus quesos blanquitos y bien bonitos. ¿Ok? Vamos a ver en Instagram cómo estamos con las preguntas. A ver aquí. Aquí me preguntan en Instagram. A ver, ya. Aquí me pregunta Hello Hisha. Hola, saludos. ¿Por qué a veces el queso huele como a un alcohol? Y así sabe. Como un alcohol. Bueno, fíjate, eso depende del cultivo que estés utilizando, en mi opinión. A mí nunca me ha pasado que el queso huele como alcohol, pero sí tiene como un olor dulzón. Generalmente pasa cuando utilizas el cultivo termofílico. Entonces, no es que es alcohol. Trata de, dime qué queso estuviste haciendo y te digo, a ver, de todas maneras, a mí, el cultivo termofílico, el Streptococcus thermophilus, da ese sabor yo diría como alcohol o dulzón. Es un sabor, es un olor bien característico del cultivo.
es normal del cultivo. Por supuesto, si te huele mucho, es porque estás colocando demasiado cultivo, entonces yo te sugiero que bajes un poco la cantidad para que le des tiempo al cultivo de que no actúe tan rápido. Y si estás colocando demasiado cultivo, de repente se te está acidificando la cuajada muy rápido y no te va a dar tiempo de manejarla. Entonces, yo te sugiero que hagas eso, ¿no? Pero generalmente esos olores así aromáticos se deben al tipo de cultivo que estás utilizando. ¿Ok? Básicamente. Ok. Entonces, bueno, vamos con otra pregunta. La pregunta 8. Aquí viene la pregunta 8. Vamos a ver. Laura Fernández me pregunta, doctor Quesero, mis quesos no saben a nada. Bueno, eso depende. ¿Qué puedo hacer para mejorar el sabor? Bueno, fíjate, varias cosas. Lo primero, aumenta el nivel de sal. Hay un queso que se llama pan. Ah, por cierto, que si no te sabe a nada no lo vas a perder, ¿no? Porque los quesos no se pierden. Generalmente cuando los quesos no saben a nada, córtalo y lo que hiciste fue panir, que el panir tampoco sabe a nada. Entonces, lo puedes mezclar con salsa curry, te lo comes y te queda muy rico. ¿Okay? Le mejoras el sabor con salsas y esas cosas. Y te va a hacer tu queso perfecto. Pero, ok, si quieres hacer un queso fresco, digamos un queso campesino colombiano, por decir algo, o un queijo fresco brasileño. Entonces, fíjate, ¿qué tienes que hacer? Primero, aumentar el nivel de sal. Trata de llevar la sal a un porcentaje mayor del que estás utilizando. Incrementa la sal. La sal le mejora el sabor al queso. Lo segundo, chequea tu nivel de acidez. O mejor dicho, chequea la cantidad de cultivo que estás utilizando. Porque al chequear la cantidad de cultivo, vas a aumentar la acidez. Y no solamente la acidez, recuerda que cuando el cultivo empieza a producir ácido láctico, también producen enzimas. Y esas enzimas le van a mejorar el aroma y el sabor al queso. ¿Okay? Entonces, sobre todo cuando están en la fase de maduración. Pero si es queso fresco, generalmente los quesos no tienen mucho sabor porque son frescos. Pero con un buen cultivo, digamos por ejemplo, con una flora dánica, que es aromático, ¿verdad? Te va a mejorar el sabor del queso. También si colocas un cultivo termofílico, te va a mejorar el sabor del queso. La mozzarella hecha con Streptococcus thermophilus es espectacular. Entonces, que tienes que garantizar que el cultivo está funcionando. Y para chequear eso, lo que tienes que hacer es chequear los niveles de acidez. Si la acidez está aumentando es porque el cultivo está vivo. Se está alimentando de la lactosa, está produciendo ácido láctico. Entonces, y además del ácido láctico, también te está produciendo enzimas. Entonces, le va a dar más sabor al queso. De esa forma, te garantizo que vas a aumentar tus sabores en los quesos y te van a quedar tus quesos espectaculares. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí la pregunta 7. Hola, doctor Quesero. ¿Cómo puedo solucionar el problema de impurezas en la sal? No, ya está la pregunta. Ya está la dije. No, y esta es la del sabor, ¿verdad? Ajá, la 9, perdón. Me equivoqué. Carlos Sánchez. A ver. Gracias, doctor Quesero, por su programa. De verdad que nos ayuda a todos. Gracias a ti por asistir y por ir para el canal y todo. De verdad que te lo agradezco de corazón. Ahora la pregunta, ¿qué medidas puedo tomar si mis quesos están perdiendo demasiado peso durante la maduración? Bueno, fíjate, eso depende de varios factores. Cuando uno está haciendo el queso, hay un proceso que se llama sinéresis. ¿Qué es la sinéresis? Cuando el queso va a botar suero. Entonces, si estás haciendo, por ejemplo, un queso cheddar, es normal que el queso pierda agua durante los primeros días, inclusive después de hechos. ¿Por qué? Porque la sinéresis, que es cuando el queso bota el suero, sigue actuando. Entonces el queso sigue botando agua y al botar agua pierde peso. Entonces, cuando ya el queso está seco al tacto, lo metes a madurar. ¿Ok? ¿Cómo lo metes a madurar? Lo puedes empacar al vacío
o lo puedes forrar con cera. ¿Okay? Lo empacas en cera y el queso deja de perder la humedad. Pero si es que lo dejaste a temperatura ambiente, él, como está expuesto al aire, él se va a seguir secando. Entonces, yo te sugiero que lo empaques al vacío o lo metas o lo enceres y lo metas en nevera. Y al meterlo en nevera, reduce la humedad, reduce la temperatura, llévalo entre 8, porque el queso va a seguir madurando. Llévalo entre 8 y 11 grados, dependiendo del queso que estés haciendo, por supuesto, porque ahí las temperaturas varían. Y ya al meterlo en nevera y encerarlo o empacarlo al vacío, la humedad no se va a perder. No te va a ganar más humedad, pero tampoco va a perder humedad. Entonces, el queso va a madurar porque tiene una humedad implícita allí, una humedad residual que queda allí. Entonces, el queso va a seguir madurando, la proteólisis va a seguir actuando, la lipólisis va a seguir actuando y el queso va a empezar a cambiar los sabores. Entonces, bueno, depende del tiempo que tú le des, esos sabores aparecen, desaparecen, entonces ahí empieza la parte del afinado. Entonces, cuando el queso va madurando, por eso tienes que tratar de evitar de que no pierda más humedad. Y de la forma es así, encerándolo o empacándolo al vacío. No lo dejes expuesto al aire porque te va a seguir perdiendo humedad. Entonces, también puedes inclusive pintarlo con aceite de oliva para que la capa de aceite de oliva también ayuda a que el queso no se seque demasiado. Y tú notas cuando el queso está demasiado seco porque se agrieta. Entonces, si pierde humedad demasiado rápido, el queso tiene que agrietarse y eso hace que el queso no pierda más humedad de lo normal, amén de todos los problemas paralelos que van a surgir, porque si se agrieta la corteza, puede entrarle al queso ácaros, entonces ya al entrarle ácaros, que se llama ácaros del queso, también ahí vas a tener otro problema, porque los ácaros le dan un sabor diferente al queso, entonces ya ahí tienes otro tipo de problema. Entonces, básicamente así, ¿ok? Aquí me están haciendo una pregunta por el chat. Noemi, perdón. Hola, Noemi Edith. Hola, buenas tardes. ¿Cómo hago para que el queso para fundir tenga la humedad correcta? Bueno, para que tenga la humedad correcta tienes que primero seguir una receta, ¿no? Que si vas a hacer, por ejemplo, queso cheddar untable o vas a hacer, a veces hacen quesos veganos, te piden un porcentaje de humedad específico. Entonces, o una receta, vas a colocar el queso o la leche de tanto por ciento de grasa y vas a prensar por tanto tiempo y después al madurarlo y lo vas a fundir, le vas a colocar, entonces ahí te van a dar ahí vas a tener un porcentaje de grasa específico. Pero si ves que el queso la humedad está muy seco, tienes que hacerlo por ensayo de error. Yo lo haría por ensayo de error, ¿ok? Y por supuesto también seguiría la receta. También y va a depender del tipo de queso que hagas. A veces se utilizan nitratos y esas cosas para ayudar a que el queso funda, ¿no? Son sales emulsionantes, entonces, pero eso se utiliza más que todo con los quesos análogos. Pero básicamente eso, ¿no? Para ¿Cómo hago? Déjame ponértela aquí en el para leer. Queso para fundir. Cuando dices para fundir, yo estoy pensando que es como queso cheddar americano, ese que llamaban el chihuiz. Bueno, eso es puro queso análogo. Eso se logra es con aditivos. ¿Ok? Entonces, esos aditivos colocan las sales, son sales que se le colocan a la cuajada y eso tienden a hacer el queso que fluya más. También con los quesos análogos. La mezcla de queso análogo es una mezcla que venden por allí y te le coloca agua
los nitratos y esas cosas, y ya eso funde. Se forma como una mozzarella ahí bien líquida. Y ya al enfriarse, ella se forma una pasta dura, pero cuando coge calor otra vez, se vuelve a fundir, se vuelve líquido otra vez. Entonces, eso es lo que estoy entendiéndote. Si es para hilar, ¿ok? Si es hilado como la mozzarella, si te refieres a eso, tienes que lograr el nivel de acidez o la banda de acidez apropiada para que ella te pueda hilar. ¿Ok? Algo que dice aquí, adobera. ¿Qué es adobera? No sé qué es adobera. Noemí. Adobera, ¿no? No sé qué es adobera. ¿A qué te refieres con adobera? No sé qué es. Bueno, sigamos con otra pregunta. ¿Ok? Vamos a ver. Adiós, Joroto. Estaba con la pregunta 10, ¿no? Eh, de verdad que no hay. Ah, esta, la 10. Viene la pregunta 10. Van 40 minutos de programa. Quedan 20 minutos. Bueno, aquí me pregunta Sofía. Hola, tengo un problema. Mis valores permisibles de Streptococcus aureus están por encima del límite. ¿Qué debo hacer para solucionarlo? Esta pregunta es interesantísima. Es buenísima esta pregunta. Te felicito. O sea, te felicito por la pregunta. No porque tienes el problema del Streptococcus, ¿no? El Streptococcus aureus es una espora que está en el aire, ¿no? Y tiene sus valores permisibles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos valores están por encima es porque la higiene bajó. Entonces, tienes que aumentar tus protocolos de higiene, básicamente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, te voy a decir lo que tienes que hacer. Fíjate, tienes que mejorar la higiene en tu planta o en tu cocina, si es que lo estás haciendo en tu cocina. Lo primero que tienes que evitar es la madera. Todo lo que sea de madera, fuera, para botarlo. Moldes de madera, fuera. Todo tiene que ser plástico o de acero inoxidable. Primero. Segundo, hay que hacer una limpieza profunda del área de trabajo. Pisos, paredes y techo. Se limpia con productos químicos. Amonio cuaternario, ¿ok? O cloro, yo diría, para empezar, para eliminar 300 partes por millón. ¿Ok? Y vinagre. Todo eso, limpiar todo, todo, todo. Y ese proceso hay que hacerlo periódico. ¿Ok? Entonces, limpias tu cocina o limpias tu área de trabajo, tu planta. Hay que también, y cuando digo la planta, me refiero a todo, desde el área de manufactura, el área de maduración, utensilios, todo. Y ya después que está todo limpio, tienes que hacerte pruebas. Haces el bacho otra vez y vuelves a hacer pruebas de swap, de raspado, de superficie y pruebas químicas al queso, análisis químicos al queso, para que chequeen el nivel de Streptococcus aureus. Si el nivel de Streptococcus aureus está todavía alto, tienes que mejorar más la higiene. Tienes que empezar a botar, o mejor dicho, o por ejemplo, el VAT, tienes que chequear ya otras cosas, ¿no? De repente el VAT, eso pasa mucho, sobre todo en los países del tercer mundo, que cuando se hace en el VAT, la válvula nunca la limpian. Ahí se forman las bacterias. Entonces hay que limpiarlo bien, hay que hacer una limpieza profunda de todo el equipo. En fin, hay que aumentar más el protocolo hasta que te dé. Ya cuando vuelvas a hacer tu queso otra vez y pasaste la prueba, bueno, tienes que mantener esos protocolos durante tu proceso de manufactura. O sea, tienes que hacer limpiar, antes de utilizar un equipo, esterilizarlo y después de utilizado, una vez, cada cierto tiempo, hacer limpieza profunda en tu planta. Cuando yo estaba en la escuela, esa limpieza profunda se hacía todos los viernes o sábados. Todos los viernes se hacía. Se limpiaba todo, las ventanas, los techos, las paredes, con todos esos productos químicos tienen que ser industriales para que se maten todas las bacterias. Y no solamente las bacterias, también el Streptococcus aureus y todas esas esporas
se elimine. Entonces, allí, con tus análisis químicos, que te los van a pedir por tu sistema, vas a tener vas a garantizar que estás por los valores permisibles y lo vas a poder probar. Entonces, porque si no estás cumpliendo con ese parámetro, no puedes hacer quesos para la venta. Tienes que mejorar. ¿Ok? A mí me pasó eso, pero no con el estreptococcus aureus, me pasó con otro. ¿Ok? Mejoré mis protocolos y salí de eso. Bueno, sigamos. Entonces, pregunta 11. Pero antes de la pregunta 11, vamos a ver si tengo por aquí algo en Instagram. No, aquí en Instagram no tengo nada. ¿Cómo hago nata? Aquí me preguntan, ¿cómo hago nata? ¿Me pregunta quién? Hello, Hitza. Bueno, fíjate, la nata es... no, aquí me preguntan, aquí tengo varias preguntas. Dios coroto. Queseros Orlando, maestro. Gracias por Víctor, gracias. Aquí me pregunta Víctor, ¿qué opina usted del tratamiento en salmuera? Me pregunta, bueno, la salmuera hay que tratarla eventualmente, esporádicamente, ¿no? La salmuera nunca se pierde. ¿Qué pasa? Con la salmuera uno va salando los quesos, la salmuera va perdiendo potencia, ¿no? Entonces lo que se hace, y también la salmuera se va contaminando con cultivos, aunque como el nivel de acidez es bastante, estamos hablando de 20, 23%, hasta más, 26% puede llegar, los cultivos no la atacan mucho, o las bacterias no la atacan mucho, pero por lo menos a veces se puede contaminar con ¿cómo se llama? Con Brevibacterium lineams, ¿okay? Se contamina la salmuera. Entonces, generalmente la salmuera, depende del uso, es bueno pasteurizarla. Entonces, lo que se hace es que cuando a veces bajan los niveles, se filtra, se le quitan todas las impurezas y se pasteuriza. Entonces, al pasteurizarla, y se completa otra vez el nivel, porque también se evapora. Entonces, si el nivel bajó, por decir algo, tantos centímetros y que equivale a tantos litros de salmuera, se vuelven a reponer esos litros de salmuera. Y se recoge, se filtra y se pasteuriza. Ya al pasteurizarla, se vuelve a utilizar otra vez y queda la salmuera bien. Y se le gradúa el pH de la salmuera. Entonces, bueno, en base a eso, la salmuera se sigue reutilizando, nunca se elimina. ¿Ok? Aquí tengo otra pregunta. Me pregunta, ¿por qué a veces el queso huele? Ajá, como alcohol, ya esta pregunta me la hiciste. Aquí me preguntan por aquí, ¿qué más? No, ya no tengo más. ¿Cómo hago nata? ¿Cómo hago la nata? La nata es muy fácil de hacer. La nata es el paso anterior a la mantequilla. Entonces, toma la crema, la maduras y cuando ya está madura, empiezas a agitar. Al agitar, vas a sentir que la crema de leche se va a empezar a espesar. Entonces le vas dando, se va a empezar a espesar y a hacer cada vez más viscosa. Cuando ya sientas que ya no suena en el envase, para y ahí tienes nata. Fácil. ¿Okay? Le colocas la sal y te va a salir tu nata. Muy fácil. ¿Okay? Por supuesto, la maduración es lo que cuenta. No la nata, lo que cuenta es la maduración, el tipo de cultivo que utilizas para esas cosas. Si haces una nata con crema de leche del supermercado y la agitas, no va a tener ningún tipo de acidez, no va a tener ningún tipo de sabor. No. Bueno, pregunta 12. Vamos aquí, ya estamos cerca de la hora. Isabel me pregunta aquí. Hola, doctor Quesero. El suero de mis quesos queda demasiado blanco y la leche no rinde como debería. ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, ahí tienes un problema de manipulación de tus quesos. Cuando uno corta la cuajada, generalmente tienes que cortarla. Una vez que la cortas, ¿verdad? Bien sea si cortas con lira, pero si no tienes lira porque estás haciendo queso en tu casa, cortas con el cuchillo, ¿ok? Cuando ya cortes,
espérate un ratico, unos 4 o 5 minutos para que la cuajada empiece a liberar suero. Y de allí empiezas a revolver suavemente, no le vas a dar rápido. Porque, ¿qué pasa? En la cuajada, ahí están los corpúsculos de grasa, está la grasa allí, ¿no? Están los triglicéridos. Entonces, esos son como unos glóbulos de grasa que tienen como una membranita. Cuando uno manipula muy fuerte la cuajada, esa membranita se rompe y la grasa pasa al suero y eso es lo que hace que el suero se ponga blanco. Entonces, ¿qué pasó que se te quedó el suero blanco? Que revolviste demasiado fuerte. Entonces, trata de revolver al principio muy suave, ¿ok? Y después, el mismo calor va a hacer que la cuajada siga botando suero, pero solamente bota el líquido, el agua, no bota la grasa, porque no lo... Sin embargo, eso de que el suero se ponga blanco, eso es inevitable. Siempre se te va a poner un poquito blanco. Pero trata de que el queso, de que ese suero no quede tan blanco. A veces te queda verdecito, ¿no? Porque no se ha perdido casi grasa. Pero generalmente se pone un poquito blanco. Entonces, lo evitas así. Dale suave al principio, al revolver. No revuelvas mecánicamente. Cuando digo mecánicamente, con una batidora, por ejemplo, de mano. No, revuelve a mano. Generalmente se revuelve a mano. Se le da poco, suave al principio. Si estás trabajando con un VAT, esas máquinas tienen cortadoras y tienen también para revolver, pero ellas van en todo el cuerpo del bat, van revolviendo y ese agitado, o sea, debes irlo graduando, no tiene que ser tan rápido al principio, porque vas a romper los corpúsculos de grasa, vas a romper los glóbulos de grasa y te va a pasar al suero y vas a perder rendimiento. Entonces, pero si ya te quedó blanco, bueno, porque ya se te quedó blanco, no pudiste hacer nada. Bueno, ¿qué tienes que hacer allí? ¿O qué haría yo? Bueno, si quiero recuperar o sacarle más rendimiento a mi suero, para no antes de botarlo, lo que hago es que lo hago ricota. Entonces, al hacer ricota, recupero todo eso que se fue, ese fino que se fue, y lo puedo vender, o lo puedo utilizar, o lo puedo consumir, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Entonces, básicamente eso. Entonces, poca agitación al principio y ya cuando vaya aumentando cuando la cuajada se vaya haciendo más compacta, puedes ir revolviendo más fuerte. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver aquí. Aquí tengo otra preguntita y después me paso para Instagram. A ver, gracias, doctor Quesero, por su dedicación. En este programa me han echado muchas flores. Gracias, de verdad. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo evitar que mis quesos se vuelvan demasiado ácidos al siguiente día de hacerlo? Bueno, fíjate, esa pregunta es capciosa, ¿no? Primero tienes que saber por qué te están quedando los quesos ácidos. ¿Qué está pasando allí? Tienes que primero saber qué está pasando. Entonces, lo que está pasando es que cuando estás haciendo tus quesos, de repente hay un clima cálido. Estás en clima cálido. Y el cultivo, una vez que se hace el queso, que se molda y está dentro del molde, la bacteria está viva, el cultivo láctico está vivo y hay lactosa todavía. Entonces, como hay lactosa todavía, el cultivo, porque hay calor, sigue aumentándose la lactosa residual que está en el queso ya hecho, que es aproximadamente como un 15%, y sigue produciendo ácido láctico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Trata de enfriar tus quesos lo más pronto posible para que, o trata de utilizar menos cantidad de cultivo para que cuando pase ese tiempo, no haya tanta acidez. Entonces, tienes que tratar de que tu acidez sea menor al desuerado para que cuando pase el tiempo de moldado, el queso te llegue a la acidez que estás buscando. Te lo voy a poner con números para que lo entiendas, más fácil. Vamos a suponer que tu queso quedó ácido y resulta que cuando le mides el pH, te dio pH 5, por decir algo.
o te dio pH 4,6, que es el pH donde el queso pierde todo el calcio, que es el pH del queso feta. Entonces, te quedó muy ácido, 4,6. Entonces, ver, tú dices, me quedó demasiado ácido, sabe ácido. Entonces, si es un queso fresco que sabe ácido, no tiene buen sabor, tiene ese sabor, no es muy agradable. Entonces, ok, yo chequeo mi protocolo. Si desueré a pH 5 a 5.1, si desueré a 5.1 y me dio el queso al otro día pH 4,6, me quedó muy ácido, ¿verdad? Ok, entonces voy a subir mi pH al desuerado. No voy a desuerar a 5.1, sino que voy a desuerar a 6.1, por decir algo. Desuero a 6.1 y hago lo mismo y espero lo mismo. Por supuesto, me va a bajar el pH a 5.3. Pruebo, ¿sabe bien? Ok, mantengo ese protocolo. Y así voy. Ok, entonces el queso ahí vas a disminuir la acidez. Sí, vas a disminuir la acidez. Lo otro es enfriar el queso, como te dije, ¿no? Si lo quieres enfriar. Pero al enfriarlo vas a parar la cinéresis y te va a quedar con demasiada humedad. Entonces, eso lo hacen los queseros que son no muy honestos y no quieren que el queso les merme, lo meten en nevera y el queso deja de botar agua, pero cuando vuelve a coger calorcito, vuelve a botar el agua, entonces el queso merma, pero ellos lo vendieron ya. Entonces, eso lo hacen los queseros que son no muy honestos. ¿Okay? Entonces, básicamente eso. Bueno, vamos con la pregunta 14. Bueno, pero antes de la 14, vámonos para Instagram. A ver, vamos a ver qué tengo aquí en Instagram. Aquí me pregunta Walter Oviedo, saludos. Bienvenido, Walter, gracias por venir. De verdad que lo agradezco, te lo agradezco mucho. No tengo más preguntas aquí en Instagram. Que se en Orlando. Vamos a ver aquí, ok. ¿Qué opina usted del tratamiento en salmuera? Ya me la hicieron la pregunta. Ok. Hay mucha gente conectada, pero no hacen preguntas. Bueno, no importa. Yo tengo aquí bastantes preguntas que me han hecho en el canal. Aquí me preguntan la 14, doctor Elena, ¿no? Elena Ruiz. Me dice, doctor Casero, mis quesos no desarrollan los hongos adecuadamente. ¿Qué puedo hacer para fomentar su crecimiento? Bueno, fíjate. Estoy entendiendo tus hongos que estás haciendo, por ejemplo, queso camembert. ¿Ok? Cuando uno hace, eso va a depender también del tipo de hongo que utilice, ¿no? Pero los hongos, para que crezcan, tienen que tener, ellos tienen una tolerancia primero a la humedad y a la temperatura. Eso es lo primero que tienes que chequear, la humedad y la temperatura. Entonces, si vas a hacer queso camembert, generalmente se utilizan dos hongos o dos tipos de hongos. El Penicillium camemberti y también el Geotrichum candidum, que son dos hongos que se utilizan para hacer ese tipo de queso. ¿Okay? Se utilizan para hacer camembert, se utilizan para hacer brie, columnier, en fin, ¿no? Estos quesos, ¿no? No recuerdo ahorita más. A veces los mezclan, a veces usan uno, a veces usan el otro. Entonces, pero ellos necesitan un nivel de temperatura o una temperatura específica y un nivel de humedad. Y eso tiene que estar balanceado. Si eso no está balanceado, el hongo no crece. También, y me pasó con un alumno, que a veces tienes el hongo, pero también en el ambiente, como hay poca higiene, tienes el hongo negro que llaman, el black mold. Entonces, ese hongo es muy agresivo y tiende a contaminar los quesos. Entonces, tú notas que aunque el queso tiene el hongo, tiene el Penicillium, camemberti o el Geotrichum, resulta que hay otro hongo que se está desarrollando y ese hongo tiende a colonizar, a matar el hongo y a colonizar el queso. Entonces se pone el queso negro. Entonces, ahí tienes un problema de contaminación, tienes que eliminarlo. Entonces, hay que eliminar el hongo primero, hay que mejorar los protocolos de higiene. Entonces, pero básicamente la temperatura y la humedad. ¿Ok?
Para el hongo blanco o para el penicillium, entre 8 y 11 grados centígrados y una humedad del 90%, más o menos. ¿Ok? Eso está en las recetas, ahorita no lo recuerdo bien, pero más o menos está por ahí, entre el 90%, creo que es el porcentaje. Y cuidar la contaminación, ¿okay? Porque cuando el queso, a veces el ambiente tiene Brevis bacterium ahí, entonces le salen manchas rosadas, manchas rosadas. O también hay una bacteria que se llama Streptococcus ruseus, creo que se llama, que pone el queso rojo. Entonces, aunque tengas el penicillium allí, ahí se produce una lucha entre las dos poblaciones y el queso el hongo no se desarrolla como debe ser. Entonces, bueno, tienes básicamente que cuidar la temperatura y la humedad. ¿Okay? Y bueno, la pregunta 15, que ya es la última pregunta, creo, que ya tenemos una hora. De todas maneras, si ustedes me hacen otra pregunta por aquí, con muchísimo gusto se la contesto. Okay, aunque me quedan 3 preguntas más. Vamos a ver. Ahora, tengo problemas con mis cultivos, ya que no acidifican la leche correctamente o suficientemente. ¿Qué podría estar causando este problema? Bueno, fíjate, Miguel. Primero, tienes que chequear el cultivo. ¿El cultivo está dentro de la fecha de vencimiento? Sí, no. Lo otro que tienes que chequear es si el cultivo está contaminado. Hay un virus que se llama, o un ataque de virus que se llama bacteriofagia, son virus que están en el ambiente, ¿verdad? Sobre todo cuando están en los containers donde se mantiene la leche. Y esos virus matan los cultivos lácticos. ¿Ok? Y te lo voy a poner, yo tengo por aquí un videito de eso, que creo que lo tengo por aquí, a ver, lo tengo por aquí. Que es un ataque por bacteriofagia. Entonces, la bacteriofagia es un virus que anda por allí, en la leche. El virus ataca a la bacteria láctica, le inyecta su ADN y se replica adentro y mata a la bacteria. Entonces, la bacteria tiende a implosionar y a liberar más virus. Y eso se reproduce en progresión geométrica, rapidísimo. Entonces, esos virus que salieron siguen atacando más bacterias lácticas, las siguen inoculando, les inyectan su ADN y se mueren. ¿Ok? Y por supuesto, al morir la bacteria láctica, no hay producción de ácido láctico porque no hay bacterias, se murieron. Entonces, eso puede pasar. Eso es un problema que tienes con el cultivo. Y al no haber cultivo láctico, porque fueron víctimas de bacteriofagia, la leche no se acidifica correctamente. Lo otro es que de repente la temperatura es o muy baja o muy alta. O si se te pasó, por ejemplo, dependiendo del tipo de cultivo que estés utilizando, tienes que calentar tu leche a cierta temperatura. Si utilizas cultivos mesofílicos, tienes que calentar a una temperatura baja. Si utilizas cultivos termofílicos, tienes que calentar a una temperatura alta. Entonces, si no estás cumpliendo con esos parámetros, los cultivos no están produciéndote la acidez que deben producir. De repente la cantidad de cultivo que estás utilizando es muy poquita, entonces tienes que aumentar la cantidad de cultivo. Por eso que no es seguir una receta, es saber lo que estás haciendo. Entonces, al saber qué estás haciendo, si ves que la leche no te acidifica, bueno, y el cultivo es el correcto, entonces el cultivo está contaminado o estoy siendo víctima de una bacteriofagia. Entonces, allí tienes que saber todo eso, todas esas cosas. Esos son conceptos que yo enseño en mi programa de coaching de quesos artesanales. ¿Ok? Todos esos, y en el que queso venezolano no lo hago, pues simplemente les enseño las recetas para que hagan queso. Pero en el programa de coaching sí enseñamos todos esos conceptos, que es lo que yo aprendí en la escuela. ¿Okay? Entonces, ahí pueden manejar con mayor criterio esas contingencias que les van a salir cuando ustedes hacen quesos artesanales.
Y vamos con la pregunta 16. Vamos a ver, antes de ir, vamos a ver, tengo por aquí en Instagram algo. Aquí me pregunta Walter Oviedo. Doctor, en caso de que no tenga calcio para el agregado, no es calcio, Walter, es cloruro de calcio. ¿Qué porcentaje de fosfato cálcico es el recomendable? Yo no utilizo fosfato cálcico. Nunca lo he utilizado y no lo conozco que se utilice para qué sería. ¿Ok? De repente, si el fosfato cálcico es de grado alimentario, pero el fosfato cálcico es una sal, creo que es una sal emulsionante. No la conozco a profundidad, pero déjame averiguarte y yo te digo, pero a primera luces, el fosfato cálcico no lo recomiendo para suplantar o para restituir los niveles de calcio de la leche. Entonces, déjame checar. Lo que se utiliza es el cloruro de calcio, eh, no el fosfato de calcio. ¿Okay? Voy a revisar. Nunca lo he utilizado. Siempre utilizo cloruro de calcio. Pero te voy a averiguar. ¿Okay? La semana que viene, cuando vengas, yo te tengo una respuesta. Bueno, sigamos aquí entonces. Aquí me pregunta Marcela Hernández. Gracias, doctor Quesero. ¿Cómo puedo manejar la presencia de cuerpos extraños en la leche que utilizo para hacer queso? Bueno, fíjate, eso pasa, a mí me pasaba cuando yo utilizaba leche cruda, que cuando se ordeñan las vacas, quedan pelos, granitos de arena. ¿Okay? Entonces, y eso que se ordeñaba con ordeño mecánico, ¿no? Entonces, pero siempre quedan esos cuerpos extraños. Entonces, lo que yo hacía era, yo bombeo la leche desde el tanque al vat y utilizo unas, se llaman sleeves, como unas medias que se le colocan a la manguera y se le amarran con un tie wrap. Entonces la leche va pasando, pero todas las impurezas quedan en la media esa. Es una media especial para quesería. ¿Okay? Si estás haciendo el queso de manera más artesanal y lo estás haciendo en tu cocina, ok, coloca la leche antes de verterlo en tu olla o en tu tina de cuajado, colócale un colador y colocas la gasa y viertes a través de la gasa. Entonces, tiene que ser una gasa de mantequilla, ¿no? O sea, lo que llaman el cheese muslin. Entonces, esa gasa es bien tupida, es como un pañal. Tiene más o menos los huequitos del pañal. Entonces, es bien tupida y me refiero al tamaño del tejido, ¿no? Tiene más o menos el mismo tamaño de los del pañal de bebé. Por supuesto, no vamos a utilizar un pañal de bebé, ¿no? Utilizo una gasa para quesos. Entonces, en la gasa para quesos, vistes un colador con la gasa y colocas la leche. Y ahí se te va a quedar todas las impurezas, todos los pelitos, todo. ¿Okay? Y no vas a tener problema. Vamos a ver aquí. Aquí me pregunta Víctor. Escuchándolo haciendo queso fresco. Muchas gracias, doctor. Los primos de Orlando, oriundos de Churuguara. Qué bueno, buenísimo. Churuguara es Barquisimeto, ¿verdad? Bueno, cuando vaya para Miami, cuando vaya para Florida, los visito por allá. ¿Okay? Tengo pensado ir para Florida a ver si doy una masterclass por allá. Y de paso visito a unos familiares. Entonces, aquí me preguntan, estoy haciendo queso Gouda y mis quesos están todos hinchados, parecen unos balones de fútbol. ¿A qué se debe eso? ¿Y cómo puedo evitar la hinchazón en mis quesos durante el proceso de manufactura? Bueno, fíjate, eso es algo que pasa mucho, ¿no? Porque eso se llama hinchamiento tardío. ¿Okay? Hinchamiento tardío.
¿Qué pasa cuando se hace generalmente? Cuando se hacen quesos Gouda, quesos alpinos. Y esa hinchazón, que se llama late blowing en inglés, se produce por un cultivo patógeno, un patógeno que se llama Clostridium tyrobutyricum. ¿Okay? Y pone los quesos, pero parece que le hubieran entrado balas. O parece, a veces el Clostridium genera gas. Y a veces cuando se corta el queso, la presión es tan fuerte que suena como un caucho. ¿No? A veces. Por supuesto, los quesos quedan horribles. No quedan, por ejemplo, como el queso que tengo aquí en la imagen de atrás, en esta imagen del código de barras, del código QR. No quedan así, sino que quedan 20 veces más con huecos que ese que está allí. Entonces, eso se debe al Clostridium tyrobutírico. Es un ataque que hace que el queso desarrolle demasiados huecos y no da buen aspecto. A veces es tanto hacia el ataque que el queso se agrieta, se parte. Entonces, ahí hay un problema de contaminación con Clostridium. Entonces, ¿cómo se elimina? Bueno, ahí se le coloca un aditivo que se llama lisosom. Es como una enzima, ¿no? Y la marca, no me están pagando nada por eso, pero se llama Lisolac. El Lisolac es el producto que se utiliza para, se los voy a escribir para que lo tengan. Déjenme ponerlo por aquí. Ya va. Se lo voy a poner aquí en el chat para que lo escriban, ¿verdad? Ponérselo por aquí en el chat. Se llama Lisolac. Aquí sí lo pongo así. Lisolac. Ese es el nombre del producto que mitiga o elimina el Clostridium. Y se utiliza generalmente cuando se hacen ese tipo de quesos, los quesos alpinos. Entonces, bueno, eso los va a ayudar a hacer, sus quesos exitosamente. Y bueno, y ya la última pregunta. Antes de irnos, me pregunta Javier, hola doctor Quesero, estoy desesperado. Ya somos dos. ¿Qué puedo hacer si la leche que utilizo para hacer mis quesos produce un bajo rendimiento? Bueno, lo primero que tienes que hacer es chequear tu proveedor si no te está jugando kikiriwiki. Si no te está vendiendo la leche y le está colocando agua. ¿Okay? Lo primero. Lo segundo que tienes que hacer es mejorar, chequear el nivel de grasa de la leche. ¿Okay? Si la leche que estás utilizando es una leche de 2%, no te va a rendir. Si estás utilizando leche 3,4 o 4,4%, entonces tu nivel de grasa está bien, pero de repente estás perdiendo mucha grasa en el corte y se te está yendo al suero. Entonces tienes que cuidar eso, tienes que ser más, ¿cómo se dice? Cortar más suavemente, revolver más suavemente después del corte. Entonces, ahí ya lo expliqué anteriormente en otra pregunta. Entonces, tienes que chequear esas cosas, ¿no? Tienes que cortar, revolver al principio suave y después, cuando la cuajada vaya ganando más consistencia, que se haga más compacta, si puedes revolver un poco más fuerte. ¿Okay? Básicamente eso, chequea que no te le estén colocando agua a la leche y que no estés perdiendo mucha grasa en el suero. Pero si ya te pasó, si ya lo estás perdiendo y te está pasando, haz ricota y cuando hagas ricota vas a recuperar esa grasa. Y si quieres aumentar un poco más, porque a ese suero, colócale leche y haces ricota con vinagre y vas a recuperar mucho más porque te va a salir muchísimas ricotas que vas a recuperar. Cuando se hace ricota con leche, se recupera prácticamente el 100% de la leche que utilizas. Entonces, ahí esa ricota la vas a vender y vas a tener un ingreso. Entonces, vas a compensar la pérdida con la ricota. Que al final es lo mismo, ¿no? Entonces, compensas una cosa con otra. Bueno,
Así que ya estamos a la hora. De verdad que gracias a todos. Vamos a ver si por aquí no hay una preguntita más por aquí en Instagram. No, no hay más. Les agradezco muchísimo que hayan venido al programa de hoy. Todas las semanas tenemos preguntas y respuestas. Cambié el formato del programa. Ya no estamos haciendo las 5 secciones de antes, porque esas 5 secciones lo que estoy haciendo es que estoy haciéndolas igual, pero van para los podcasts. Vayan a mi podcast de Cheese O'Clock en Spotify. También están en mi página doctorquesero.com. En la sección de blogs están todos los blogs que hago toda la semana. Toda la semana saco un artículo sobre los blogs, con información. Y también están, aparte de todo eso, están todos los cursos que hacemos. Bueno, hay muchísima información en mi sitio web, doctorquesero.com. Y también hay mucha... esa información les va a servir a ustedes para en su formación, de si quieren aprender a hacer quesos artesanales de forma doméstica o empresarial, ¿no? Si quieren ir más profundo, pueden tomar programas de coaching, en fin. Todo está en mi página web, doctorquesero.com. Entonces, con esto ya termino y ya saben, ya como siempre les digo, ¿no? Recuerden que ustedes están, si siguen conmigo y me siguen toda la semana, van a cambiar su vida y van a estar solamente a un queso de distancia de alcanzar sus sueños, así como los alcancé yo. ¿Okay? Hasta la semana que viene y cuídense. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesos colombianos y venezolanos, todo hecho en tu casa, con sabor zuliano y calor humano. Los quesos en casa tienen vitaminas, rápidos de hacer, en cualquier cocina, tan fácil como pelar mandarinas. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Hago queso hermano, también queso opera, costeño, matera, paipa, pan y zulia, y hasta doble crema. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa.